Capítulo 5, verso 1 de Yahushua. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jardín, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar. Curiosamente recuerdan que una de las palabras que se utiliza para occidente es mar. Entonces, como tanto los cananeos como los amorreos estaban al occidente, refiriéndose a los enemigos de Israel. Y en el caso del amorreo, como he dicho, quiere decir el que habla y se puede interpretar como el que acusa. Representa a Lucifer, Heilel, que acusa hablando a Yahweh diciéndole que hemos pecado y esas cosas. Razón por la que Yahushua murió, para que ya no haya acusación en contra nuestra. Entonces, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jardín, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jardín delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Vean qué bueno. Que es como, por ejemplo, cuando los 144,000 son cosechados, lo que sigue es que el último, Micael y su ejército pelean contra Lucifer y su ejército y los hacen caer a la tierra. Entonces sería como una vez que los dos testigos mueren, resucitan. Ahí similar a hace 2000 años, cuando Satanás mató a Yahushua y pensó que había ganado. Así va a estar las naciones también cuando dice que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. Entonces el enemigo mata a los dos testigos, pero cuando ve que los 144,000 pasan a otra vida sin experimentar muerte, desfallece su corazón y ya no sabe qué hacer, y ahí es donde Micael lo saca del cielo, porque ya no tiene poder. En aquel tiempo, decía otra vez ese verso, oyeron cómo Yahweh había secado las aguas del Jardín, que sería lo de la cosecha, delante de los hijos de Israel hasta que pasaron. Desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. En aquel tiempo Yahweh dijo a Yahushua, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Vean eso. Entonces eso significa que durante los 40 años que estuvieron en el desierto no se hicieron la circuncisión. O sea, todos los jóvenes que permanecieron 40 años dando vueltas y que Yahweh prometió que iban a entrar a la tierra prometida no se habían circuncidado. Eso es particular. Ahora, en el sentido espiritual, esto lo que representa es como la apostasía de los últimos 2000 años quitó la circuncisión que hizo el espíritu de Yahushua al hombre. ¿Verdad? El espíritu de verdad vino a circuncidar toda mentira, a cortar los deseos de la carne. Pero la apostasía, Roma y demás religiones empezó a meter una pasión por acá, otra cosa por acá, una excusa, esto y lo otro para hacer lo que les da la gana. Como decir que el Mesías abolió la Torá por no entender el punto de cumplir la Torá según el espíritu de verdad. Entonces, en aquel tiempo Yahweh dijo a Yahushua, hazte cuchillos afilados. En el tiempo ese dijo Yahweh a Yahushua, hazte para ti harbot, o sea, espadas, tsurim, espadas afiladas. Quería ver eso porque hay otra palabra para cuchillo, que es, de hecho está conectada con comer, porque consumir, akal, porque el filo del cuchillo corta o consume la carne para poder separarla. Y curiosamente se conecta con consumir después la carne que cortó y cocinó. Y el cocinarla también se conecta con consumir porque se usa con fuego. ¿Verdad? Que es algo particular que durante el ayuno, por ejemplo, no bebemos ni comemos. Normalmente lo que uno come lo pasa por el fuego. Y la raíz de toda bebida es el agua. Entonces es como agua y fuego, primero y último, lo que representan la bebida y la comida de la cual uno se abstiene en ayuno. Obviamente no abstenerse del primero y el último, sino abstenerse de lo físico para obtener lo espiritual. Entonces el punto es que aparece aquí como espadas, y lo quería ver porque es como la espada de doble filo que es Yahushua, a través de la cual somos circuncidados. Es al aceptar a Yahushua y vestirnos de él que tenemos la circuncisión, y él es la espada de doble filo. Entonces,
En aquel tiempo Yahweh dijo a Yahushua: hazte cuchillos o espadas afiladas y vuelve a circuncidar por segunda vez, representando la segunda manifestación, la segunda venida, la segunda vez en que Yahweh corta lo carnal, corta el pecado. En este caso, el pecado que la iglesia adoptó a través de la apostasía. Recuerden que una cosa era el pecado antes de venir el Mesías, cuando no estaba la verdad en el mundo, entonces por ignorancia pasaban pecando el ser humano, aun cuando pensaba cumplir los mandamientos. Pero una vez que Yahushua viene, ya está la verdad. Entonces el pecado viene siendo consciente, porque ya la verdad está disponible. Obviamente no quiere decir que todo pecado sea consciente, me refiero en el aspecto de doctrinal. Ya la verdad estaba disponible. Si se falla en la doctrina es porque se quiere, ¿verdad? Entre comillas. Yo sé que no todo el mundo quiere estar fallando en la doctrina, pero es por no ir a buscar ellos mismos, es por creer en un pastor X sin ellos buscar en la escritura, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad?, una de las razones por las que aquí leemos toda la escritura es para que se vea y se note y quede claro que toda doctrina que hablamos aquí viene de la escritura. Nada de lo que hablamos acá sale de otro lado, todo es de la escritura. Entonces, por decirlo así, hacemos el trabajo juntos, de lo que no hacen en las iglesias. En las iglesias van y oyen un verso, les hacen una hora de prédica de 1 o 2 versos y ya, se supone que ya sabe lo que es la escritura. Y para nada. No tocan el antiguo pacto y cuando lo hablan de cómo lo abolió Jesús según ellos, y etcétera, etcétera, montones de cosas que no van de acuerdo a la escritura. Y la gente tristemente no se va a leer la escritura porque piensa que con sentarse ahí 2 horas en la iglesia oyendo 1 hora de prédica ya va a conocer al Creador, y no es así. Como la vez pasada hablaba con una persona ahí en la sabana donde estaba oyendo, que él decía que él cree en el Todopoderoso, pero él no cree que toda la escritura sea inspirada por el Todopoderoso, lo cual es completamente ilógico. O sea, o creemos en él y por ende su revelación, o no creemos en nada, porque ¿cómo usted va a decir no creer en su revelación pero sí creer en él? ¿Quién es él entonces? ¿Cómo es él? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿A quién adora entonces? Ni sabe a quién adora la persona que dice que no cree en la escritura, porque lo va a engañar cualquier espíritu. Entonces, segunda vez, repito, representando el que una segunda vez tiene que morir Yahweh manifestado en el mundo como hombre para traer el corte del pecado, el corte de los deseos carnales, y en este caso ya con más razón el corte de la carne, en el sentido de que se va a dar la transformación y este cuerpo va a ser absorbido por el cuerpo perfecto, que es incorruptible, como vemos en Corintios y Tesalonicenses. Recordemos que la espada de Yahweh es también la palabra de Yahweh, y Apocalipsis 19:13 dice que la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces, a través del nombre Yahushua, que curiosamente está aquí, que Yahweh corta la mentira de nuestra boca, de nuestra vida, de nuestros pensamientos. Obviamente si lo dejamos y también ponemos de nuestra parte. Mucha gente quiere decir Yahushua, ya andar por la vida todo perfecto. Dice entonces, en aquel tiempo Yahweh dijo a Yahushua: hazte cuchillos o espadas afiladas y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Yahushua se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, prepucios. Le pusieron así por la circuncisión que se hizo ahí. Aralot, me ponen aquí, Aralot en hebreo significa prepucios. Ese collado debía estar situado cerca del lugar apartado en Gilgal. Bueno, si aquí nada más ponen, o sea, lo traducen, la colina de los prepucios. En hebreo, Arlat, plural femenino. Entonces, curiosamente, el prepucio femenino. Y eran los hombres a los que se lo cortaban, ¿verdad? Como sabemos que es otra de las cosas por las que he mencionado, ¿verdad? ¿Qué hacía ahí la mujer entonces? Y por eso es que somos uno en Yahushua, los que creemos. Y Yahushua, al ser varón, fue circuncidado. Por ende, las mujeres en Yahushua tienen la circuncisión. 3. Yahushua se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, en la colina de los prepucios. Esta es la causa por la cual Yahushua los circuncidó,
Toda la población masculina salida de Mizraim, de Egipto, todos los hombres aptos para la guerra habían muerto por el camino. Vean cómo dice por el camino, en el desierto. Pudo haber dicho nada más en el desierto, pero dice por el camino en el desierto, como dando a entender los últimos 2000 años en los cuales ya estaba el camino de Yahweh, o sea, la doctrina verdadera, pero murieron en la apostasía a través de estos 2000 años, 40 jubileos. Dice, todos los hombres aptos para la guerra habían muerto por el camino, en el desierto, después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, una vez más, en el camino, pero vean cómo lo pone al revés, ¿verdad? En el desierto, en el camino. Como nosotros nacimos en el fin de los tiempos, en el camino, errado, ¿verdad? En la apostasía, pero por eso se diría en el desierto, en el camino. En el anterior decía en el camino, en el desierto. Mi punto es, tenían el camino, pero continuaron en un desierto. Nosotros nacimos en el desierto y llegamos al camino. ¿Sí me explico? Bueno, Yahweh nos reveló el camino, no es como... Entonces, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, que nació en la apostasía, en el camino, que se nos enseñó la doctrina que no era, pero a través de esa doctrina Yahweh nos habló para llevarnos a la verdadera. Después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado, representando esa misma apostasía, ¿verdad? Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años, representando los 40 jubileos que han pasado desde que Yahushua se fue, hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron a la voz de Yahweh, Yahweh juró que no les dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. Dice, a sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Yahushua los circuncidó. Que eso sería también como decir, todos los que vinieron antes del Mesías, e incluso aquellos que lo rechazaron cuando vino, quedaron tirados en el desierto. Pero a los que vinieron después, Yahushua el Mesías nos circuncidó. O sea, por más que ellos tuvieran la circuncisión de la carne, terminaron muertos, porque no aceptaron al Mesías. Pero aquellos que vinimos después, Yahushua el Mesías nos circuncida. Él es nuestra circuncisión. Ese es mi punto. A través de su espíritu tenemos la circuncisión. No es como que el Mesías tiene que bajar. Ahora sí. Entonces, a nosotros, una vez que aceptamos al Mesías, es a través de él que recibimos la circuncisión. Exacto, la circuncisión de corazón y de oído. Por eso, repito, vean cómo habían un montón circuncidados, todos tirados en el piso, muertos, en el camino del desierto. Otro montón no circuncidados y ya pasaron el Jardín. Su circuncisión se las dio Yahushua después de pasar el Jardín. ¿Qué significa eso? Bueno, Yahweh, repito, es nuestra circuncisión espiritualmente hablando, pero una vez que recibamos la transformación, ahí viene la verdadera circuncisión carnal, porque vamos a tener un cuerpo perfecto en el cual no hay inclinación al mal, representada por ese prepucio que es cortado, deshecho, porque representa el cortar de uno los deseos malos, los deseos carnales. Y sí, espero haya quedado claro. Ahora, una vez que se da la transformación de cuerpo, dejamos este cuerpo, bueno, es absorbido, como dice Paulus, pero es como si lo dejáramos, porque dice la escritura que carne y sangre no heredará el reino. Entonces tenemos que deshacernos de esta carne y la sangre para poder entrar al reino. Y eso es lo que representa la circuncisión, deshacerse de la carne y un poco de sangre que sale ahí. Entonces, Yahushua lo circuncidó ese día después de pasar el Jardín, porque el Mesías nos va a dar un cuerpo nuevo, la circuncisión, en la transformación al pasar el Jardín. Entonces, a sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Yahushua los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. No habían sido circuncidados por el camino, que sería como decir, por la apostasía de los últimos 2000 años, cuando vinimos al mundo, no se nos enseñó circuncisión, se nos enseñó incircuncisión cuando se nos habló de Jesús y todas esas mentiras.
Y el hecho de, ¿verdad? Dependiendo de la doctrina, obviamente, lugares donde dicen salvo, siempre salvo, ya el pecado no existe, vaya y haga lo que quiera, después lo perdonan. Rece y ore, no, rezando y pecando, empata. Entonces, a sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, y a Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, vea cómo dice acabaron, en plural, se quedaron en su lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Vean qué particular que llegaron un día 10 y dicen que se quedaron ahí hasta que sanaron. Ahora bien, se dice que el tercer día es el de más dolor. Por eso fue que Micael, Gabriel y Rafael llegaron a donde Abraham al tercer día de que él se había circuncidado para acompañarlo en el dolor. Mi punto aquí es que esto, ¿verdad?, obviamente nos acerca a la fiesta de Pesaj. Dice, en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Yahweh dijo a Yahushua: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. O sea, el oprobio de Egipto, Egipto representa al mundo de pecado. El oprobio de Egipto es representado por el prepucio, los deseos de la carne. Por eso es el mundo el que pone deseos de la carne en el corazón de las personas a través de televisión, revistas, todo lo que sea, anuncios y demás. Entonces, hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Vean cómo lo dice 40 años después de haber salido de Egipto. Esto muestra lo del segundo éxodo, en el fin de los tiempos, cuando ya nos cambia el cuerpo, finalmente vamos a estar fuera de Egipto, fuera del Egipto espiritual, el mundo. Aquí habían pasado 40 años y hasta ahí les dice, he quitado lo propio de Egipto. Así como después de 40 jubileos, Yahweh nos va a decir, he quitado la muerte, he quitado el pecado. A pesar de que ya habían muerto por él, ya no vamos a pecar nunca más después de que nos transforme el cuerpo. Así como ahorita ya nos perdonó, pero todavía tenemos inclinación al mal que nos puede llevar a errar. Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Aquí ponen el nombre Gilgal y el verbo hebreo que significa quitar, haciendo rodar, tiene sonido semejante. Entonces el punto sería, y voy a verlo en hebreo, el 9. Vean qué poderoso. Dice, y dijo Yahweh a Yahushua, Hayom Galioti. Hayom Galioti. Este día he hecho rodar el oprobio de Mizrayim de sobre ti. Y llamó al lugar ese Gilgal hasta el día de hoy. Entonces, vean cómo, vean qué molesto cuando no toman en cuenta esas conexiones tan poderosas que se ven en el hebreo. En vez de poner hice rodar el oprobio, no quité. Pero al decir hice rodar, se está conectando cuando se hizo rodar la piedra para que Yahushua saliera de la tumba, y a través de Mashiach haber resucitado y haberse revelado al mundo. Cuando la piedra rodó, es a través de ese evento y nuestra fe en ese evento que Yahweh quita lo oprobio del mundo de nosotros, lo hace rodar hacia otro lado. Además de eso, recuerden que el alimento que se suele consumir, al menos los hebreos, durante tiempo de luto, son las lentejas, porque son ruedas. Y la muerte es algo que rueda de una casa a otra, sin importar clase social, como le llamen, o raza, como le llaman, o lo que sea. A todas familias justas e impías llega a tocar ese momento. Los únicos que no pasarían por eso son los 144,000 de toda la humanidad, de toda la historia. Entonces, mi punto es la conexión que hay entre rodar, entre una rueda, y la muerte y resurrección de Mashiach, y aquí el hacer rodar el pecado lejos de nosotros. Hoy he hecho rodar de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy.
Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, que es lo que mandó Yahweh en Levítico. A partir de la tarde del 14, entre las dos tardes, celebraréis el Pesaj. Entonces dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde. Vean también qué particular, del 10 al 14 se hicieron la circuncisión. Del 10 al 14 había que encariñarse con el cordero. O sea, el 10 se traía el cordero. El 10 se traía el cordero, se encariñaba por 4 días. Y después se sacrificaba para quitar el pecado. Vean cómo aquí el 10 llegan y se hacen la circuncisión, como representando una vez más que a través de la muerte de Mashiach y nuestra fe en él, recibimos la circuncisión. Dice, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde. Como siempre digo, ¿verdad? Cuando salen versos como este, si el calendario judío fuera el de la escritura, ¿por qué lo va a decir así? El 14 en la tarde ya sería 15, porque ellos empiezan los días en la tarde. El 14 en la tarde ya sería 15, entonces debería decir al iniciar el 15 o al iniciar el 14. Pero dice a la tarde del 14, o sea, ya el 14 había empezado, pero cuando llegó la tarde fue que lo hicieron. O sea, los días empiezan en la mañana, como lo vemos también en otro montón de partes de la escritura. Nada más lo digo por si algo, o sea, si alguien sigue un calendario lunar, que se ponga a pensar en esos puntos, como, ¿por qué sale así? No tiene sentido. Una hermana me mandó algo que, bueno, ya lo había visto, no ese mismo video, pero me lo trajo a memoria el argumento de que si el sol, no, bueno, si más bien, si la tierra y el sol fueran como nos dicen, ¿verdad? Que la tierra da vuelta en su propio eje, según ellos, en 24 horas. Y en 365 días da vuelta alrededor del sol, ¿verdad? Sí, supuestamente, ¿verdad? Que quede claro. Entonces, si el sol está aquí, digamos que aquí está en, lo voy a poner más o menos con el calendario, bueno, digamos que aquí está en marzo. Entonces debería estar aquí después de 6 meses, en septiembre. ¿Estamos? Si da igual 24 horas aquí siempre, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Entonces, los días en marzo tendrían 12 horas de noche aquí y 12 horas de noche aquí. O sea, para que vean la imagen, porque obviamente se estarían moviendo esas 12 horas. Pero imagínense la Tierra en el mismo lugar, por el hecho de que dan en 24 horas dan una vuelta entera. Entonces imagínense la Tierra en el mismo lugar, en estos dos extremos, marzo y septiembre. Como el sol estaría en el medio, en marzo le estaría dando la luz de este lado, en septiembre estaría dándole la luz de este lado. Entonces eso querría decir que de marzo a septiembre los días serían al revés. ¿Sí me explico? A través de ese proceso de dar vuelta por el sol, las 24 horas se irían corriendo y corriendo a través de todo el año, hasta que en septiembre el día sería noche y la noche sería día. ¿Sí me estoy explicando por qué? Pero obviamente eso no sucede nunca, ni ha sucedido, ni va a suceder. Y eso es algo muy simple en realidad, cuando se piensa y cuando se tiene, ¿verdad?, esa programación de la escuela que nos dieron. Ese es un argumento que se trae abajo en realidad ese cuento. Espero haya quedado claro, si no hay más en preguntas. Entonces, continúo. Decía entonces, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron Pesaj a los 14 días del mes por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de Pesaj comieron de los frutos de la tierra, matzot, y ese mismo día espigas nuevas tostadas. Entonces, el punto es, una vez que ya entraron a la tierra, empezaron a alimentarse de los frutos de la tierra que Yahweh les había prometido. Y esto se conecta también con el hecho de que después de la cosecha, en la séptima trompeta, los escogidos van a ser llevados al lugar preparado, donde van a ser sustentados por 1260 días, que sería como ya vamos a empezar a comer
directamente de la mano de Yahweh, ¿verdad? Como ahorita comemos de la mano de Yahweh, pero a través del trabajo o a través de otras cosas que la persona tiene que hacer, pero en ese momento va a ser Yahweh el que directamente va a alimentar al pueblo. Entonces, al otro día de Pesaj comieron de los frutos de la tierra, matzot, ¿verdad? Puesto que el 15 es cuando empieza matzot, que es panes sin levadura. Y ese mismo día espigas nuevas tostadas, haciendo alusión, ¿verdad?, a lo de la cosecha que empieza por ese tiempo, la cosecha de los granos, y por ende de los escogidos, que son el trigo, mientras que los muchos son las uvas, de Apocalipsis 14. Dice, el maná cesó el día siguiente. El maná cesó el día siguiente. Entonces, una vez que entraron a la tierra, dejó de caer maná porque ya iban a poder alimentarse de la tierra prometida. Y eso también muestra la perfección del milagro. Es como que ya entraron, ok, ya no más milagro. De eso. Y también lo que decía del alimento directo. Aquí es un poco diferente claramente porque pasaron de recibir alimento del cielo a recibir alimento de la tierra. Pero recuerden que ellos mismos se quejaban de ese alimento del cielo. Bueno, no todos, obviamente, pero una de las quejas era porque ya estaban cansados de comer lo mismo. Mientras que sería como después de la apostasía, después de estos 2000 años, Yahweh nos ha dado revelación a través de su espíritu, incluso en este momento que nos da muchísimo, pero no se va a comparar con la diferencia de alimento que vamos a recibir en la otra vida, en el sentido de que la revelación va a ser mucho más profunda, van a haber muchos más sabores. Dice aquí, el maná cesó. Aquí termina un periodo y empieza otro en la historia de Israel. Al cruzar el Jardín, el pueblo había entrado en una tierra fértil y ya no necesitaba ser alimentado por Yahweh de manera especial como lo necesitó durante su marcha por el desierto. Perdón, el 12 aquí en hebreo. Entonces dice, el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Entonces, otra cosa, dice, al otro día de Pesaj, que sería el 15, comieron de los frutos de la tierra. Entonces, ya el 15 que comieron de los frutos, habría cesado el maná. Ahí dice el día siguiente porque sería el día siguiente del 14, que es el 15. Pero creo que por eso ahí pusieron ese mismo día, porque si se sigue la línea, la gente pensaría que ya estaba hablando del 15. Mi punto es que a Yahushua lo mataron el 15, porque recuerden que Pesaj es entre tarde y tarde, o sea, desde la tarde del 14 a la tarde del 15. El 15, desde la mañana, es Matzot. Por eso 12 horas de Pesaj se conectan con 12 horas de Matzot, y por eso muchas veces Pesaj es llamado Matzot y Matzot es llamado Pesaj. Entonces Yahushua murió el 15. Por ende, cuando él murió, se detuvo el maná, porque Yahushua es el pan celestial, es la revelación celestial. Entonces, cuando matan a Yahushua, se detiene el maná. Que también sería como cuando una persona rechaza a Mashiach, está deteniendo la revelación celestial, el alimento para el alma en su vida, porque se está bloqueando. Es como diciendo, no quiero comer maná. Entonces Yahweh le da codornices hasta que se muera, que le salgan por la nariz y las orejas. Entonces, decía, el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Aconteció que estando Yahushua cerca de Jericó, esto es poderosísimo, vean esto que bueno. Aconteció que estando Yahushua cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Como hablábamos ahora, ¿verdad? La espada representa la palabra de Yahweh. Entonces, este evento se puede ver de varias maneras, como siempre digo, era, bueno, lo que mencioné ahora, los 6 meses y 6 meses, son un reflejo el uno del otro, como el primero y el último, son reflejos, pero así como en el espejo, si uno tiene algo escrito, se ve al revés en el espejo, igualmente la venida del primero y del último se dan, como siempre he dicho, lo que uno cumple literal, el otro espiritual, y lo que uno cumple espiritual, el otro literal. Me refiero a las profecías.
Todas las profecías tienen un cumplimiento con el primero y último, pero de una manera diferente, al revés. Entonces, este evento es clave porque conecta directamente a Yahushua, conocido como Josué, con Moshe. Y, como he dicho, este Yahushua por su genética representa al último, por su nombre representa al primero. Moshe vino antes que este Yahushua, entonces en eso representa al primero. Pero su nombre y la promesa que se le dio fue que se levantaría un testigo como él en el fin, un profeta como él, entonces representa al último también. ¿Estamos? Entonces, tanto Moshe como Yahushua representan al primero y al último. Depende del contexto y cuánto agreguemos del contexto como para conectarlo con las profecías. Entonces, en este caso, lo voy a mencionar primero como Yahushua, haciendo una representación del último. Este Yahushua, por ser descendiente de Efraín, una representación del último, a quien se le aparece la palabra de Yahweh, por eso el hombre con la espada desenvainada. Y la palabra de Yahweh, Yahushua, ante quien el último se inclinaría, dándole honor. ¿Está claro? Y lo digo así principalmente porque la otra sería Yahushua inclinándose ante el último. Pero en realidad lo que dije primero es lo que tiene más lógica con lo que vemos en toda la escritura. Entonces aconteció que estando Yahushua cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Yahushua se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Vean que bueno, porque, o sea, por un lado, de fijo la imagen era sorprendente, de fijo el hombre se veía súper fuerte y todo lo demás, pero aún así Josué hoy pregunta: ¿qué? ¿Usted está con nosotros o en contra? Porque son momentos. Entonces, y ya con 80 y resto de años, Yahushua, Josué, entonces ve a un hombre con espada y lo ve con espada desenvainada y dice: este hombre quiere pelear. ¿Usted es de los nuestros o está en contra? Repito, porque si está en contra vamos a tener que pelear por más sorprendente que se vea. Y con eso me refiero a la valentía de Yahushua, que le había dicho Yahweh: esforzaos y sé valientes. Ahí está siendo valiente. Entonces Yahushua se le acercó y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh. Entonces, no, como diciendo, ni uno ni el otro. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh. Obviamente Yahweh está con el pueblo, pero el punto es aquí, es de un ejército más elevado, es una revelación de algo por encima del pueblo. O sea, este sería Micael, porque en Daniel 12:1 vemos que Micael es el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, quien se levantaría en el fin de los tiempos. Entonces, espero no hacer demasiado enredo aquí, pero es que este es uno de los eventos que se conecta con muchas cosas al mismo tiempo. Si este es Micael, entonces es el último, manifestándosele a este Yahushua, porque este Yahushua es una representación del último, pero se está dando para representar al último inclinándose ante el primero. Micael inclinándose ante Yahushua HaMashiach. Curiosamente aquí se inclina Yahushua ante Micael, como en un espejo. Espero no enredar a nadie. Dice aquí: el ejército de Yahweh, llamado también ejército del cielo, está formado por los malachim que sirven al soberano y ejecutan sus órdenes. En este caso, ¿verdad?, es este Micael con su ejército el que va a sacar a Lucifer y sus ángeles en el capítulo 12 de Apocalipsis. Curiosamente lo hace cuando se está dando el segundo éxodo. Y vean cómo aquí esto representa el segundo éxodo y se manifiesta Micael. Entonces, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Oigan esto. No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Yahweh. Entonces Yahushua, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró. Y le dijo: ¿qué dice mi soberano a su siervo? Vean qué respeto. Y esto es importante. De aquí, de hecho, de aquí mucha gente toma
que Micael es Yahushua el Mesías. ¿Se acuerdan que les he dicho primero y último serían, bueno, el Mesías y Micael? Son dos diferentes, bueno, vienen de una misma fuente. Yahweh separado en dos, como él mismo dice, yo soy el primero, yo soy el último, como el agua y el fuego. Recuerden que Shamaim es cielos y es la mezcla de agua y fuego. Esh, fuego, Maim, aguas. Entonces, primero y último, agua y fuego, para que se manifieste la voluntad de Yahweh que está en los cielos, en la tierra. Y cuando Samael se reveló, apareció la luz de Yahweh, que es la palabra, el primero, para revelarle su condena, revelarle como la luz que estaba muy equivocado. Y después se manifestó el fuego para condenarlo a la izquierda. Entonces, de ahí primero y último, siendo Yahushua un nivel más elevado o anterior en el sentido de la revelación, como Yahweh es la mente, la Ruach los pensamientos, Yahushua la palabra y el último la voz. Entonces cada vez se va revelando más y más y más a su creación, y la voz viene siendo ya el último en esa revelación, puesto que ya es lo que oyen los oídos. Entonces se vuelve algo físico, a pesar de ser invisible, como ladrón en la noche. Por eso se le reconoce por su prédica, su voz, no por su apariencia, porque el ladrón se esconde, así como Yahweh se escondió durante toda la historia, y por eso hay ateos. Entonces, el hecho de que aquí Yahushua Josué se inclina ante el Malach hace que mucha gente dice que este tiene que ser Yahushua, porque permitió que se inclinaran ante él. Pero Micael representa en todo a Yahweh, por ende no hay problema con que se inclinen ante él, en el sentido de que aquí Yahushua se está inclinando ante Yahweh al hacerlo ante Micael, porque Micael lo representa. Además de que es similar a cuando dice David en Salmo 110 que Yahweh dijo a su soberano: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Obviamente ahí le está hablando a Yahushua, pero como dije, Micael aquí está representando al Mesías, ante quien se inclina el último. Entonces son muchas las razones por las que esto sucede acá. También recuerden que, porque lo ponen en contraste con el capítulo en Apocalipsis, cuando Yahuhanán se inclina ante el ángel que le está dando la revelación, y el ángel le dice: no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Pero eso sucedió a partir de que Yahushua vino y murió por nosotros, nos subió al nivel de los malajim. Por eso antes se inclinaban ante los ángeles y lo permitían. Después los ángeles dicen: no, porque ya somos de los mismos, ya somos consiervos. ¿Sí me explico? Espero, Steve, claro. Entonces, no respondió él, sino que he venido. Vamos a ver esto del hebreo un momento. Alzó sus ojos y vio, y he aquí un hombre de pie a su derecha, o hacia el sur, curiosamente. En el sur es donde está, de los 4 querubín, el rostro de hombre. ¿Cómo lo ponen aquí? Que estaba delante de él, pero aquí ponen a su derecha, o hacia el sur. Y su espada desenvainada en su mano. Y caminó Yahushua hacia él y dijo a él: ¿eres de los nuestros tú? Sí, o de los enemigos. Dice después: y le dijo: no, porque yo soy el príncipe del ejército de Yahweh. Ani Sar Seba Yahweh, el príncipe del ejército de Yahweh. Esa palabra Sar, que es príncipe, ministro y otros más se le ponen, es la que aparece en Daniel, refiriéndose nuevamente a Micael, que viene como el último. Valor numérico 500, que me parece, bueno, se conecta con varias cosas ahí. La Shin y la Reish, 300 y 200, como el fuego, que es cabeza, lo cual confirma lo que decía de Micael como el fuego y no como el agua, que es Yahushua.
lo cual también se conecta, como estamos por ver, con el fuego que se le apareció a Moshe en el arbusto, ¿verdad? El malaj, pero en este caso como un fuego. Ahora el malaj como un ser humano, porque el fuego consumidor de Yahweh, que se manifestó en el primer éxodo, Eye, se manifestaría en el segundo como hombre, Asher Eye. Eye, Asher Eye, representando primero y segundo éxodo. Primero como fuego, ahora como hombre, representado por estos dos eventos. Entonces Yahushua, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró. Lo adoró y dijo a él: Ma Adonai, vean qué poderoso. Ma Adonai, perdón, Adoní. Ma Adoní. Le está diciendo: ¿qué? Mi soberano. ¿Qué, mi soberano? ¿Verdad? En hebreo, ma es qué. Pero recuerdan que la palabra ma se conecta con el último, así como mi se conecta con el primero. Mi quiere decir quién. Ma quiere decir qué o cuál. Entonces ve a Micael y le dice: Ma Adoní, como si fuera el qué, quien es soberano. Dice Medabeir el Abdo. ¿Qué, mi soberano? ¿Qué dice a su siervo? Más o menos. Dice: ¿qué dice mi soberano a su siervo? El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es apartado. Entonces vean cómo se repite nuevamente lo que sucedió con Moshe cuando lo llamó del arbusto y lo llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahí sucedió lo del cordero, como Yahushua el cordero vino hace 2000 años. Y ahora en este momento lo está volviendo a llamar como llama al último. Una vez Yahushua ya como hombre a la derecha del Padre. El príncipe del ejército de Yahweh respondió a Yahushua: quítate el calzado de los pies. Esto también es una muestra de Yahushua el Mesías, como el príncipe aquí, manifestándosele al último, como Josué aquí, y diciéndole: quítese ese evangelio que usted anda, quítese las sandalias, porque la revelación que le traigo es apartada. Entonces deshágase de la mentira que le han enseñado por la apostasía en la que nació, para que pueda estar listo para recibir la revelación verdadera. ¿Sí me explico? Recuerden que en Efesios vemos que la armadura, cada parte de la armadura representa algo, y las sandalias representan el celo por llevar las buenas nuevas, porque uno debe caminar para llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Debe moverse para llevar las buenas nuevas. Curiosamente vean Gilgal como los dos pies llevando la revelación del primero y del último, antiguo y nuevo pacto, dos pies, dos testigos, etcétera, etcétera. Y cerca de ahí están haciendo esto, que representa el circuito. Recuerdan, el ciclo volviendo a empezar, y se vuelve a repetir la revelación de Yahweh, donde le dice a su siervo: quítese las sandalias. Y como en Efesios las sandalias son el evangelio, esto representa, así como acaban de circuncidarlos, ahora le dice: quítese las sandalias, porque la apostasía ha fortalecido la inclinación al mal a través de la revelación falsa que han enseñado, las doctrinas de demonios. Entonces corta los prepucios, y ahora Yahweh le dice: quítese las sandalias, que repito, representa lo que nosotros tuvimos que hacer al venir a la verdadera doctrina, quitarnos todo preconcepción o todo lo que pensábamos entender de la escritura. Como yo les he dicho, cuando Yahweh me reveló lo del nombre, que una de las cosas que hice para verificar que estaba correcto llamarlo por ese nombre y que dejar de decir el otro nombre y todo eso, una de las cosas que primero hice fue leerme toda la escritura enfocado en ese tema, en lo del nombre, y me di cuenta de un montón de cosas, ¿verdad? Bendito Yahweh, de las que hablamos por acá, pero entre esas, que cada vez que tenía un problema con alguna parte de la escritura,
era porque en mi cabeza yo pensaba ya entenderla, por lo que había aprendido en el cristianismo. Entonces, cuando algo no calzaba, yo decía, qué raro, ¿por qué no calza? Y más de una vez tuve que decir, ok, digamos que lo que me enseñaron aquí todo era mentira, voy a ver de cero, ¿qué significa esto? De repente lo entendía. Entonces tenía que quitarme los lentes del cristianismo para poder ver según lo que Yahweh estaba revelando con solo la escritura. Entonces eso es parte de lo que representa quitarse las sandalias. Además de que en el sentido espiritual, al ser un lugar apartado, y como sabemos, Yahweh hizo el cuerpo de tal forma que nos podamos conectar con la naturaleza y recargarnos y otro montón de cosas a través de los pies tocando el suelo, ¿verdad? La tierra. Más debe ser esa recarga en un lugar apartado. Entonces sería también como Yahweh diciendo, quite lo que está bloqueando la conexión entre usted y yo. Y lo que está bloqueando la conexión entre el Padre y nosotros es la mentira, la falsa doctrina y otro montón de detalles de este mundo. Entonces es como quite lo que está bloqueando la conexión para que usted pueda recibir esa revelación. Vamos un momento a Éxodo 3. Tras de eso, ¿verdad? Como sabemos, es en Éxodo 3 donde Yahweh le revela el nombre a Moshe. Entonces es un evento muy importante. Leo rápidamente desde el 1. Apacentando Moshe las ovejas de su suegro Yitro, Cohen de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb. Ahí vemos que donde se le apareció fue en el monte Sinaí, ¿verdad? Joreb y Sinaí eran dos cúspides de una misma base. Entonces sabemos que sí era un lugar apartado. Lo curioso es ahora Jericó, ¿verdad? Siendo similar. Dice Joreb, monte de Yahweh, monte de Elohim, perdón. Allí se le apareció el malaj de Yahweh. Vean cómo dice el malaj. Ahí confirma que es el malaj, mismo príncipe del ejército. En una llama de fuego, o sea, el fuego consumidor. No está hablando de Yahushua, que es el agua de vida. En una llama de fuego. También en una llama, no dice en llamas, aunque no me extrañaría que hayan varias, pero dice una llama, porque eso es importante, porque recuerdan en Abdías, Yahweh llama a Yosef, dice el verso 18 de Abdías, la casa de Jacob será fuego, la casa de Yosef será llama, y la casa de Saúl estopa. La estopa es la paja que se va a quemar con esa llama de fuego Yosef. Entonces, la casa de Yosef llama. Y como sabemos, Yahushua, Josué, es descendiente de Yosef. Entonces aquí Yosef es una llama. Y se le manifiesta ahora el príncipe de los ejércitos. En el tiempo de Moshe, el malaj se le manifiesta como una llama. O sea, confirmando o revelando que el testigo como Moshe, Micael, se manifestaría a través de la tribu de Yosef. Porque es una llama de fuego. Y Abdías dice que Yosef es una llama. ¿Sí me explico? Espero esté claro porque es muy importante esa conexión. Al decir en Abdías que Yosef es llama, y al decir en Éxodo que el malaj de Yahweh se manifestó como una llama a Moshe, está diciendo que el profeta como Moshe, profetizado en Deuteronomio, representado por Yahushua ben Nun, es Micael manifiesto como un hombre, puesto que la casa de Yosef es una llama. Espero eso esté claro, es muy importante. Entonces, allí le apareció el malaj de Yahweh, Micael, en una llama de fuego, descendiente de Yosef, en medio de una zarza. La zarza tiene espinas en sus hojas. Las espinas representan el pecado. Y este evento aquí se conecta con que Israel estaba en Egipto por pecado, siendo espinado y en fuego, probado por la esclavitud, pero sin ser consumido, porque el fuego no consumía la zarza. Por más que había fuego, no la consumía. Por más que hubiese esclavitud, el pueblo no iba a ser destruido. O sea, el ángel se le apareció como una llama. Por eso lo que mencionaba ahora, la diferencia entre aquí se le apareció como un fuego, aquí se le apareció como un hombre. Como el último, que es el fuego consumidor,
Cuando Yahushua viene a liberarnos como el Cordero, el último estaba como fuego en el cielo. Pero ahora en el fin de los tiempos se manifiesta como hombre, como el príncipe del ejército. Entonces por eso primero fuego y después hombre, a pesar de ser el mismo malaj. Se puede traducir de dos maneras: en llama de fuego o con llama de fuego. Con llama de fuego haría alusión a que se apareció como una llama. En llama de fuego, bueno, que también se puede interpretar así, también se puede interpretar como decías, el malaj rodeado de fuego. En medio del arbusto. Y vio, y he aquí. Bueno, pero después lo que sigue en la historia parece indicar que era solo fuego. Porque si hubiera estado un ángel además del fuego, se hubiera explicado más lo que Moshe habló con el ángel directamente, o viendo al ángel. Lo que a él le sorprendió, lo que a Moshe le sorprendió, fue ver que no se consumía el arbusto. Y eso fue lo que hizo que él fuera a ver. Entonces, si hubiese habido un ángel, hubiera sido el ángel el que llama la atención más que el fuego, ¿me explico? Entonces, allí se le apareció el malaj de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moshe se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Si hubiera estado ahí el malaj en medio, hubiera llamado la atención. Cuando Yahweh vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moshe, Moshe. Aquí estoy, respondió él. Elohim le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra apartada es. Entonces vean que lo mismo sucedió. Aquí es donde Yahweh está llamando a Moshe para que saque al pueblo de Egipto. A los 40 años. Después, bueno, voy a leer un poquitito más aquí. El verso 6, porque vean que directo. Inmediatamente después de decirle: quítese las sandalias, que sería quítese la doctrina falsa que ha llevado, quítese toda mentira que haya cargado. Dice, y añadió: yo soy el poderoso de tu padre, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob. Entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Vean cómo ahí todavía no se había dado la separación entre malaj y Yahweh. Ve el fuego y le da miedo morirse por ver el fuego. O sea, él pensaba que eso era el mismo Yahweh, sin entender que era un mensajero y por ende no se iba a morir. Yahweh no le iba a dejar morirse si lo estaba llamando para una misión. Entonces dice: entonces Moshe cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Elohim. Dijo luego Yahweh: bien, he visto la aflicción de mi pueblo. Y ahí continúa, ¿verdad?, llamándolo para que vaya a predicar. Y en el 15 es donde aparece: además Elohim dijo a Moshe: así dirás a los hijos de Israel: Yahweh, el poderoso de vuestros padres, el poderoso de Abraham, el poderoso de Isaac, el poderoso de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Por todos los siglos, para siempre. Yahweh, como lo puso al inicio de ese verso. Y en Juan 17, no lo voy a buscar, pero en Juan 17, Yahushua, el Mesías, dice que él, haciendo una oración, despidiéndose ya de sus discípulos, le dice al Todopoderoso en oración que él reveló el nombre a sus discípulos y lo volvería a hacer. Al ser una oración de despedida, ese lo volveré a hacer se refiere al fin de los tiempos. Entonces vean como aquí en este evento Yahweh se le revela a Moshe y le revela su nombre, como Yahushua vino hace 2000 años y reveló su nombre a los discípulos. Ahora se repite el evento con Josué, como si fuera la segunda manifestación, otra vez para revelar el nombre, como dice Juan 17. Entonces dice: quítate el calzado de los pies porque el lugar en que estás es apartado. Y Yahushua así lo hizo. Y esto es también interesante porque si vemos al último como una reencarnación del primero, como algunos también lo consideran, viniendo como hijo pródigo, sería la razón por la que dice literalmente que Yahushua se tuvo que quitar las sandalias. El mismo Yahushua se quitó las sandalias, porque cuando viene el último como hijo pródigo tiene que quitarse la apostasía en la que nació. Como cuando Yosef fue vendido como esclavo por Yahudá, así como Yahushua fue vendido por Judas. Ahí termina la primera venida representada por Yosef. Cuando empieza como esclavo representa la segunda venida. Ahora Yosef quitándose la ropa de esclavo, quitándose las sandalias acá.
¿verdad? La vida de Yosef se separa en dos, primera y segunda venida. La primera parte es cuando Judas vendió a Yahushua, cuando Yahudá, el líder de la tribu, vende a Yosef. A partir de ahí, Yosef como un esclavo representa al último, viniendo como hijo pródigo en la apostasía, por ende, esclavo. Y ahí termina ese capítulo.